Muy buenas amigos, yo soy Tayana Mora de Next Consulting y este es su segmento de Ready para Exportar. Hoy vamos a hablar de un tema que es el tema del siglo XXI, el cambio climático y cómo ese tema permea todas las políticas públicas, las políticas globales y a nivel de nuestras empresas. No podemos hablar de mercados internacionales sin tener en consideración todos los efectos, las medidas, las regulaciones referentes al cambio climático, y tenemos una voz muy autorizada para hablarnos de eso. Alan Ramírez es el coordinador nacional de la política o del programa de contribución nacional para la mitigación del cambio climático. Muchas gracias, Tayana. Para mí es un verdadero placer compartir contigo, vernos de nuevo aquí y de alguna manera contribuir a que se disemine la información sobre el tema del cambio climático a nivel de la República Dominicana. Mi función principalmente es la de facilitar los esfuerzos que desarrolla el país para cumplir sus compromisos internacionales en materia de cambio climático. Esos compromisos se verifican a través de dos dimensiones. La dimensión de la mitigación, que es básicamente cómo los países contribuyen a reducir las causas del cambio climático, vale decir, principalmente la emisión de gases de efecto invernadero, que son los que a fin de cuentas provocan el calentamiento global y a su vez el cambio climático o los cambios climáticos. Y la otra componente, la otra vertiente, que es la de la adaptación a sus efectos, a los efectos del cambio climático, que para países como la República Dominicana son todavía más importantes. La República Dominicana, como se ha dicho, no contribuye de manera importante a la matriz de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, pero sí es uno de los países que por su ubicación geográfica está más expuesto a los efectos del cambio climático. Entonces, las políticas públicas que debe desarrollar cada país para crear adaptación y resiliencia en materia de cambio climático se incorporan en una suerte de un documento compromiso que se denomina contribución determinada a nivel nacional por aplicación de un mandato del Acuerdo de París. Entonces, cada país debe determinar en un periodo de 5 para un periodo de 10 años, pero con una revisión periódica de 5 años, cuáles serían las acciones que va a implementar tanto en mitigación como en adaptación para enfrentar los efectos del cambio climático. Sí, antes de venir al nivel nacional, como tú dices, esos compromisos que los países como los nuestros hicieron en el Acuerdo de París nos hace participante de lo que está pasando a nivel global, de las decisiones que se toman a nivel de las famosas ya COP, de reuniones para revisar precisamente el acuerdo, pero todavía a nivel global una desigualdad entre que los países que son más emisores, como tú dices, países como los nuestros no están contribuyendo tan significativamente al deterioro, pero los que más emiten no necesariamente son los que más contribuyen a esa mitigación. Así es. Cada año se desarrolla en un lugar diferente lo que se denominan conferencias de las partes sobre cambio climático. La primera se desarrolló en los años 50 y lo que trata cada una de estas reuniones es de que esos países del llamado anexo 1, que son los países industrializados, que son los que tienen un componente mayor en la emisión, una responsabilidad mayor en la emisión de gases de efecto invernadero, asignen cuotas o se autoasignen cuotas de responsabilidad para producir la reducción de la temperatura de la Tierra. Porque de lo contrario, entonces vamos a ver cómo se seguirán incrementando los embates del cambio climático, que antes se concentraban en estas islas, en los países en desarrollo, en las islas llamadas SIDS, pero que ya se han comenzado a ver de una manera muy acelerada, incluso en esos grandes países. Estados Unidos está, a pesar de la política de administración Trump, resistiéndose a eventos que son vinculados directamente al cambio climático, y más tarde que temprano tendrá que sumarse a los esfuerzos que le impone el Acuerdo de París. El último informe global sobre el cumplimiento de los objetivos de mitigación
a nivel de todos los estados establece que estamos muy lejos de alcanzar el objetivo de reducción del promedio de la temperatura de la Tierra, de contenerlo en menos de 1.5 grados, como es el objetivo del Acuerdo de París. Invita a todos los países a incrementar sus ambiciones en materia de mitigación y a triplicar la inversión climática que desarrollan no solamente sus países, sino también en los países en desarrollo que no cuentan con los recursos para poder acometer los objetivos climáticos a nivel nacional. Ese es otro de los retos, porque uno está el compromiso político y ahí vemos que hay posiciones, como tú dices, el gobierno de Estados Unidos volvió a renunciar o a salirse del Acuerdo de París. Hay otros países que también no han sido tan responsables, a pesar de que tal vez sí lo firmaron y se han comprometido, pero también está el compromiso económico. Es muy caro reconvertir toda tu red en energía renovable y en hacer todos los cambios, tanto para todos los países, pero para países como los nuestros es más difícil. Y una de las quejas de la COP es que los países con los fondos para ellos no están aportando lo suficiente para ayudar a países como los nuestros. Como te decía, las contribuciones determinadas a nivel nacional son un ejercicio de programación, de planificación a mediano plazo, con un término de 10 años. Pero los países están siendo invitados a desarrollar estrategias de más largo alcance, de más largo aliento, para producir los cambios que se necesitan para llevar sus economías a economías sostenibles o neutralmente, o positivas, o por lo menos que neutralicen los efectos de sus emisiones. Para países como República Dominicana, plantearnos una incorporación de un 100% de renovables no es realista, ni siquiera incluso si dispusiésemos de los recursos necesarios. O sea, desarrollo económico implica necesariamente emisiones. De lo que se trata es de que a largo plazo los países desarrollen esas políticas y esas estrategias que les permitan ir incorporando progresivamente la energía renovable y con eso un poco asegurar una transición energética que los lleve hacia la neutralidad. Entonces ahora vamos a nivel nacional. ¿Cuáles son a grandes rasgos esos compromisos que están contenidos en ese documento? La NDC actual, que es la NDC que se presentó en diciembre del año 2020, establecía un compromiso de reducción del 27% de los gases de efecto invernadero con relación a lo que es el BAU, que es el business as usual, o sea, la tendencia ante una inacción por parte de los estados. Si no se hace nada, ¿cuál sería la curva de emisión de gases de efecto invernadero? Y ante esa situación se planteó 20 de ese 27% estaría condicionada a la recepción de cooperación. Esa cooperación, reembolsable o no reembolsable, proveniente de los países industrializados, de los países desarrollados, sería la contribución de esos países en ese esfuerzo, en este caso particular, de mitigación y adaptación de la República Dominicana. El 7% restante tendría que ser acometido por la República Dominicana, y de ese 7, 5 del 27 sería a partir de iniciativa privada, del sector privado, y un 2% cargado al Estado dominicano. ¿Y estamos recibiendo asistencia internacional para eso? No, es el problema. Nosotros hemos de alguna manera alcanzado los objetivos planteados en la NDC 2020 en lo que se refiere a incorporación de renovables. Estamos bien en ese sentido, hemos incluso sobrealcanzado las metas, porque las metas que se establecieron se hicieron sobre la base de proyectos que ya estaban de alguna manera presupuestados, y eso hacía que el cumplimiento de ellas no fuese irreal. Entonces, por ejemplo, en materia de transporte, las líneas de metro contribuyen a ese objetivo, hay inversión pública y privada, pero a nivel de cooperación se comienza a recibir a partir de los últimos 2 o 3 años, hay un flujo de financiamiento concesional, no necesariamente no reembolsable, para lo que es nuestro plan de acción incorporado a la NDC. En este momento la República Dominicana está actualizando esos compromisos. Todos los países, como te decía, tienen la invitación a desarrollar planes o NDCs más ambiciosas. República Dominicana se inscribe dentro de estos países y en estos momentos queremos completar ese proceso antes del mes de octubre de este año.
previo a la realización de la COP Belém en Brasil, tener lista la NDC de la República Dominicana. ¿En qué proporción se incrementará? Todavía no lo sabemos. Lo que sí estamos, desde los equipos que están construyendo esa NDC, estamos tratando de asegurar es que la misma sea más atractiva a la inversión extranjera, o sea, que sea más bancable o más, de alguna manera, atractiva a capitales internacionales. ¿Y en qué áreas, a grandes rasgos? Básicamente, bueno, creación de energía, que es lo más importante, también transporte o transición de movilidad hacia movilidad eléctrica, para los cuales hay un plan ya que se está ejecutando, desarrollando con el Intran, pero también que tiene que ver con la gestión de los recursos naturales, el agua sobre todo, el manejo de las cuencas para asegurar un control de la erosión, de la intrusión salina y otros efectos que están de alguna manera afectando ya el tejido económico de República Dominicana. Como todos sabemos, el sector turismo es puntal en la economía nacional y está gravemente o podría estar gravemente impactado por los efectos del cambio climático en lo que tiene que ver con el incremento del nivel del agua, del mar, y seguridad alimentaria, de nuevo la afección o afectación de los entornos y de la biodiversidad a nivel de costas, y todo esto de alguna manera, el sargazo, tiene un impacto en ese sector tan importante para la economía nacional. Por eso son necesarias estas acciones y estas políticas públicas y las acciones que se suman del sector privado para poder asegurar una transición que haga que nos afecte menos el cambio climático, sabiendo que estamos ineludiblemente o vamos a estar ineludiblemente afectados, porque ni siquiera las acciones que podamos desarrollar a nivel nacional nos exoneran de los efectos del cambio climático a nivel global, porque es un solo planeta y es una sola realidad. Bueno, se nos acaba el tiempo de esta sección, pero el compromiso es que vamos a continuar hablando sobre negocios y cambio climático en la siguiente sección.